Dicen lo siguiente, vamos a ponernos de acuerdo con qué cantidad de dinero financiamos. ¿Cómo se financian los partidos políticos en mi experiencia? De dos maneras, con créditos y de la otra. Bueno, con créditos que se conceden por los bancos. Los créditos a los partidos políticos, don Carlos, no son los mismos que nos conceden usted y a mí. Porque usted y a mí, si no pagamos, nos embargan, nos quitan la casa, nos ejecutan la hipoteca, nos ponen en la calle. A los partidos políticos no se les toca. ¿Conoce usted algún caso, alguna sede de un partido político que haya sido? Se va provisionando. Entonces eso es una especie de, llamémosle así, subvención o a fondo perdido. Por cierto, que si yo concedo un crédito a una persona a sabiendas de que no lo voy a cobrar con dinero del banco, no me extrañaría que hubiera algún jurista por ahí que dijera que eso se llama apropiación indebida de fondos, ¿de acuerdo? Por parte de quien los dispone. Bueno, por tanto, habría que hablar. Luego hay otros mecanismos de financiación. En esa comida lo que se hablaba es de qué cantidad de dinero vamos a dar en crédito. En esa comida regada con mucho whisky. Whisky no sé si recuerdo yo, había más, me parece que tomaba más licor de pera. Pero desde luego en el Banco de España se toma licor de pera, eso sí. Y que a mí no me gusta nada, ¿no? Pero allí estaba Solana, ¿no? Estaba Solana pero creo que cuando se plantea esto de la financiación, Solana el que era ministro, ¿no? No, entonces yo dije, yo creo que aquí no hay que hablar de financiación de partidos políticos en el sentido ni siquiera de créditos, porque como alguien se entere de que los 7 grandes bancos de España se reúnen para asignar cuotas de financiación a los partidos políticos, entonces sí que la hemos liado, ¿no? O sea, por tanto, yo no quiero ni oír hablar de esto. Nosotros concederemos los créditos que sean profesionales. Me miraban con una cara rara, como diciendo, bueno, chico, este no se entera porque acaba de llegar y tal, tiene 39 años, ya vendrá. No. Uno de los procesos, el primer proceso, me parece que es el primer proceso que le incoan a usted, es el proceso de Argentia Trust. Sí. Este es uno de los asuntos que a mí me gustaría que para siempre usted dejara claros. Sí. ¿Usted dejó 600 millones de pesetas fuera de entonces? No, yo pagué a una sociedad con una factura de 600 millones de pesetas. De Antonio Lavalón, estamos hablando. Antonio Lavalón, sí. Antonio Lavalón y Diego. Que era un intermediario. Exacto, un intermediario. Entonces, los bancos tenemos sociedades en España y fuera de España. Todas las sociedades de España y fuera de España consolidan en la cuenta y están sometidas a la auditoría. Por ejemplo, si yo pago desde Banesto Industrial Banking Corporation, pero da igual, está en Nueva York, pero da igual. Si pago desde Banesto Industrial Investment en Londres, pues bueno, pues pagamos desde Londres. ¿Por qué pagamos desde Londres? Porque Antonio Lavalón dijo que pagáramos desde Londres. Y se fue, creó una sociedad que se llamaba Argentia Trust. Y le pagamos, punto, y final. 600 kilos. 600 millones. Entonces, lo curioso del caso es que me querían imputar a mí esos 600 millones. Y me los imputaron. ¿Quién? Un juez. ¿Qué juez? Pérez Mariño. ¿Quién es? Un diputado socialista que dejó el Parlamento para irse a dictar sentencia en el caso Argentia Trust. Entonces yo me puse... Vamos, yo no, mi mujer, Lourdes Arroyo, presentó contra viento y marea una querella para tratar de adivinar, para conseguir que un juez mandara a Suiza una comisión rogatoria, es decir, oiga, sabemos la cuenta del banco, díganos quién está detrás. Se opuso todo el mundo. El primero, el fiscal Bermejo, después ministro de Justicia, que no sé si recuerda usted, el de la cacería. El de la cacería, ¿no? ¿Qué cosas nos están sucediendo a nosotros? Este que hablaba bueno, en fin, bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y conseguí traer los papeles a España y demostrar quién había cobrado ese dinero. Por eso cuando un periodista del País, un día en una entrevista radiofónica me dijo, oiga, ¿usted cree, cómo es posible que en España de hoy usted publique libros de cierto éxito y tenga una enorme capacidad de convocatoria cuando fue condenado por la pobreza de 600 millones? ¿Usted cree que eso pasaría en el mundo occidental? Y yo le contesté, ¿sabe lo que no pasaría en el mundo occidental? ¿Sabe usted? Se lo voy a contar. En el mundo occidental no pasaría que un periódico como el suyo pudiera estar vivo después de acusar a una persona de haberse quedado 600 millones a sabienda de que era falso, después de haber obstaculizado su derecho a demostrar la verdad y después de comprobar que entre las personas que cobraron ese dinero que usted imputaba estaba un consejero, un miembro del consejo de administración de su banco y una persona con la que de su periódico y una persona con la que su periódico, 2 personas vinculadas a su periódico cobrando, ustedes acusando, y ahora me están ustedes... Lo que no sería posible en el mundo occidental es que un periódico así siguiera vivo.
Estoy dando muchas largas a la entrevista, se nos va a ir acumulando los temas, pero yo quería hablar otro asunto absolutamente clave en este libro, que es el tema de las exenciones fiscales cuando usted inaugura la corporación. Eso es la gente, eso es la gente atrás. El señor... Hablo de las exenciones, del problema de las exenciones, del problema de las negociaciones con el gobierno. Exacto. O sea, el señor Solchaga, que es el ministro en aquel momento, de la misma manera que querían ocupar la banca, tienen una legislación y concedían exenciones o bonificaciones fiscales a, bueno, pues a la fusión de una inmobiliaria no sé qué, una inmobiliaria no sé cuántos. A mí me las negaban. Y el razonamiento es muy simple, es que no es amigo del gobierno. ¿Cómo le vamos a dar un instrumento a un amigo del gobierno? O sea, que ustedes de la legislación, señores socialistas, ustedes de la legislación, señor Solchaga, ustedes los liberales del socialismo, ustedes lo que dicen es que la legislación la vamos a aplicar en función de la amistad de amistad. Además, ¿de dónde se saca usted eso, no? Y tuve que llegar a Felipe González. Y para llegar a Felipe González tuve que buscarme la vida. Y en ese buscarme la vida intervino el señor Venegas. Y en ese señor Venegas intervino el señor Navalón. Y el señor Navalón me costó 600 millones de pesetas. Y al final conseguí las exenciones fiscales. Pero el señor Solchaga me dijo una frase que no voy a olvidar. Me dijo, quiero que sepas dos cosas. La primera, que quien te concede las exenciones fiscales soy yo, así que no andes perdiendo el tiempo. Ese sí que era dar más Tomás. Y la segunda, los partidos políticos, todos, incluyendo el mío, consumen demasiado dinero y tenemos que contribuir todos a cambiar el modo de funcionar. Me estaba queriendo decir, ni más ni menos, cosa que no es verdad, que yo había contribuido de una manera indirecta a la financiación del Partido Socialista, cosa que no es verdad. Si el señor Navalón contribuyó o no, no lo sé, no parece por lo que se deduce de los documentos que vinieron de Suiza, pero eso es lo que decía el señor Solchaga. Y en todo esto, ¿qué cosa, Mario Conde, qué pinta el rey? El rey es una persona con la que yo tengo una relación histórica que nace en el año 1980 y tantos, en Palma de Mallorca, antes de que yo sea conocido en la sociedad española, derivada de que yo tengo aficiones marinas y el rey mucho antes que yo, ¿no? Tenemos un encuentro, un desayuno, que cuento ahí. Luego, tengo el inmenso privilegio en mi vida de conocer a don Juan de Borbón y convivir con él y quererle entrañablemente, ¿no? Y por lo que creo también de ser correspondido. Es un auténtico privilegio histórico el haber vivido con ese hombre, ¿no? Y el haber recibido muestras de cariño. Cuando llego a Banesto, mi relación con él se enfría un poco. Porque veo que hay determinados financieros, por llamarle así, que dejan entrever una especial relación del rey. Nosotros estamos en guerra. Y ellos, por ejemplo, me parece que un día algunos dijeron que llegaban al Consejo en un helicóptero que le habían traído el rey. Bueno, yo tengo un cierto distanciamiento porque no me gusta. Y en el año 1990, me parece que es, 91, un día don Juan de Borbón me dice que bueno, todo se ha restaurado. Y yo dije, pues será gracias al señor, porque otra cosa. Y a partir de ahí nace una relación muy intensa con don Juan Carlos, muy afectiva, no tan intensa en lo afectivo como con su padre, hay que decir las cosas como son, pero sí, muy afectiva. Y yo procuro actuar con absoluta lealtad en todo, advirtiéndole que, por ejemplo, yo nunca he sido monárquico en mi concepto, pero que siempre he entendido que la monarquía ha cumplido un magnífico papel y que le debemos mucho a los españoles. Con toda claridad, Mario, la gente lo que piensa, hablando del rey, es por qué no le ayudó en el tramo final de este problema, del asunto Banesto, de su proceso, de su condena. ¿Se quedó fuera o es que pensó que quizá usted era culpable? No, el rey... Hay una conversación inolvidable de aquella mañana. El rey le dice al presidente del gobierno... 28 de diciembre. El 28 de diciembre, el rey le dice al presidente del gobierno que no se puede hacer lo que van a hacer. Que no tiene dice a Felipe González. Sí, señor. Me lo dice a mí. El rey, y es una conversación de la que hay testigos. Y la prueba de que lo que dice el rey es verdad es lo que está sucediendo hoy. Todos los gobiernos del mundo están ayudando. Lo que pasa es que en aquel momento no hacía falta ayudar, como luego dijo el JP Morgan. El rey es un órgano del Estado. Eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿no? Fuera de legitimidades carismáticas, históricas y divinas, el rey hoy es el rey porque lo dice la Constitución española, es un órgano del Estado. Entonces la pregunta es, un órgano del Estado que conoce y tiene evidencias de que se están cometiendo injusticias
¿Debió de silenciarlas? Pues la respuesta hay que verla en los poderes que le da la Constitución. Desgraciado o afortunadamente, según uno piense, el rey no tiene más poderes que lo que la Constitución le da. Por lo tanto, no creo que hubiera podido hacer mucho más. Como persona, yo siempre he sentido en distancia el afecto de don Juan Carlos. Y por tanto no le recrimino nada, ¿no? Y luego hay una cosa, soy yo el que por lealtad al rey y a su padre, y subrayo, le digo esa mañana delante de testigos: señor, aléjese de esto. Esto huele muy mal. Dos preguntas. Cuando le interviene en el banco, tres preguntas. ¿Le intervienen por razones políticas? Segundo, ¿su banco estaba quebrado? Tercera, le acusan de haberse llevado el banco. Bueno. De habérselo llevado, perdón. Sí, la primera, ojalá, lo último como decía que no. La primera, absolutamente solo por razones políticas, no hay más. O sea, esto es un pacto entre dos personas que se produce entre el señor González y la oposición, y ya está. Y el líder de la oposición, señor González, y no hay. Y al día de hoy, con todo lo que ha caído, con lo que estamos conociendo y viendo del sistema financiero, pretender seguir hablando de la situación financiera del banco es rotundamente ridículo. El banco estaba bien, bueno, eso puedo decirlo yo, claro, pero en el juicio de Banesto compareció el vicepresidente ejecutivo de la banca Morgan, que era el primer banco del mundo. Roberto Mendoza. Bajo la amenaza de falso testimonio, que es sagrado para los americanos, debía de ser también para los españoles, pero más sagrado para los americanos, y dijo literalmente: no hay ninguna persona objetiva, visto lo visto, que no sea capaz de reconocer que el plan de Mario Conde en Banesto hubiera funcionado a la perfección, bajo amenaza de falso testimonio. Por tanto, lo contesta mejor que yo. Y sí, había que crear un agujero y tal. Al final a mí me condenaron por llevarme 600 millones de pesetas, que demostré dónde estaban, por 300 millones que le dimos al CDS, que demostré dónde estaban, y me parece que por 1.500 más en dos sentencias que han sido anuladas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Es decir, 1.500, 600 y 300. 600 se sabe dónde están, 300 se saben dónde están, y esos otros 1.500, con quien se lea la sentencia va a saber dónde está. Sobre mí se han tenido que cambiar 2 veces la jurisprudencia para poder condenarme, pero el Estado español fue condenado en virtud del Pacto de Derechos Humanos firmado en el año 1961, condenado por haber dictado una resolución, el señor Martín Pallín, violando los derechos humanos. Es la condena más gorda que se le puede hacer a un Estado en materia penal, después de privar de libertad a una persona. El Estado español sigue ignorando su firma en ese pacto.